Mi nombre es Salomón Pérez, soy economista, trabajo para la Alianza Bioversity CIAT y, perdón un momento, ¿no se me escuchan? Así es, Salomón. Ok, sí, mucho gusto. Entonces, mi nombre es Salomón Pérez, trabajo para la Alianza Bioversity CIAT aquí en Guatemala y estoy por el momento reemplazando a Jesús Martínez que tuvo un inconveniente el día de hoy. Entonces, daremos inicio a al primer diálogo de este año 2022, de estas iniciativas de diálogos que se están haciendo con el MAGA y que se van a continuar haciendo durante este año y la dinámica va a ser muy similar como el año pasado. Se van a enviar unas invitaciones con anterioridad para que ustedes tengan conocimiento de lo mismo. Entonces vamos a empezar el día de hoy con el diálogo sobre seguridad climática en el corredor seco centroamericano, que estará a cargo de señor Ignacio Madurga López. Él es especialista en seguridad climática del CGIAR. Y vamos a empezar entonces con este diálogo, pero primero quisiera primero agradecerle a todos ustedes por atender a esta invitación y esperamos seguirlos viendo en los próximos diálogos. Y quiero cederle la palabra a la ingeniera Cándida Takamo. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Cándida. Yo estoy actualmente como coordinadora de la Unidad de Cambio Climático del Ministerio de Agricultura. Es un gusto poderlos tener en este diálogo. Es parte del plan de trabajo que tenemos como unidad, poder hacer llegar hacia ustedes toda esta información muy importante y con alianza tanto a CIER como al consorcio, ¿verdad? A One CGIAR, que van a estar diferentes expositores, dándonos a conocer toda esta dinámica en relación al cambio climático y su vinculación con el tema agrícola y pecuario. Es parte de la estrategia que como Ministerio de Agricultura también estamos tomando de darles a conocer a todos ustedes la dinámica, lo que se está realizando, la realidad del cambio climático, la variabilidad climática también, que está de alguna manera pues afectando los sistemas productivos. Entonces esperamos que esta jornada sea de beneficio para todos ustedes y tenemos ya programado una serie de capacitaciones, de charlas, de estos tipos de diálogos para todo el año 2022. Así que estén pendientes, participemos. Este es un espacio de discusión en el cual pues también nosotros queremos saber sus opiniones. Están los profesionales y expertos para poder de alguna manera resolver dudas. Entonces esperamos que esta jornada sea de mucho aprendizaje para todos los que nos hemos conectado y también invitarlos a seguir y mantener este hilo conductor en cuanto a los temas que se van a agradecer a también los colegas de CIAT que están ya conectados y quienes nos van a compartir los temas de interés. Muchas gracias y esperamos de que todos estemos también en la disponibilidad de aprender y sobre todo de hacer el intercambio de experiencias. Feliz tarde y feliz actividad. Muchas gracias. Bueno, no sé si le cedemos la palabra al ingeniero Héctor o ya continuamos con Ignacio para que inicie con su exposición, con su diálogo. Bueno, aprovechando que me cedieron ahí la palabra. Bueno, en primer lugar, pues muchísimas gracias. Para los que no me conozcan, mi nombre es Héctor Hernández, apoyo a la Unidad de Cambio Climático del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Y pues agradecerles a todos los que están acá presentes por tomarse el tiempo y porque es un tema que definitivamente puede ser muy importante para el país y como tal como la región SICA, ¿verdad? Así que también agradecer tanto al CIA y al programa SICA, ¿verdad? En la cual pues nos han apoyado en esta y otras iniciativas, como bien dijo la ingeniera Cándida Takamo, pues esta es una de las actividades que comunidad tenemos
y otras que también van en la línea de vincular y ver temas importantes en el sector agropecuario vinculados al tema de cambio climático. Y bueno, muchísimas gracias también, Salomón, y ya pues a Jesús, que tampoco está, ¿verdad? Pero siempre está muy pendiente de todas las actividades que comunidad y como ministerio tenemos, ¿verdad? Así que, sin más, muchísimas gracias. Y definitivamente también agradecer al expositor y experto, ¿verdad? A Ignacio. Y muchísimas gracias. Cualquier duda o comentario que podamos servirles, estamos a la orden. Y si necesitan otro contacto, igualmente nos lo piden. Y la idea es de que este sea un espacio en el cual estemos en la confianza de poder realizar preguntas. Si tienen alguna duda o comentario, este es un espacio adecuado para hacerlo. Y en la medida que podamos servirles, estamos a la orden, comunidad. Muchísimas gracias. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces, le damos la palabra y la bienvenida a Ignacio para que comencemos con el diálogo del día de hoy. Hola, bueno, voy a intentar compartir mi pantalla. Está funcionando. Un segundo, por favor. Deme un minuto, por favor. Ok, Ignacio. No hay problema. Vamos a esperar unos minutos, que parece que el expositor del día de hoy tiene algunos problemas técnicos. Estamos esperando a que se reconecte, a que pueda iniciar con la exposición del día de hoy. Vale, ¿me escuchan? Sí, Sí, Ignacio. ¿me oyen bien? Vale, perfecto. Estoy justo recién mudado a un nuevo apartamento, estoy teniendo unos problemas con el internet, entonces si no les importa, para facilitar la discusión voy a mantener mi cámara apagada. ¿Vale? A ver si ya funciona Okay. la pantalla. He intentado compartir la presentación en el chat, pero no me deja, luego se la puedo enviar por correo electrónico a los asistentes. Bueno, ¿pueden ver la presentación? ¿Hola? Sí, ya se Así está es. viendo. Sí, vale. Bueno, mi nombre es Ignacio Madurga López, soy experto en seguridad climática con una experiencia en estudios de paz y conflicto, trabajando en el equipo de seguridad climática del CEGIA, donde abordamos las lagunas de conocimiento sobre el nexo entre el cambio climático, los sistemas agropecuarios y alimentarios y la paz y la seguridad, a través de un enfoque multidisciplinar único. Nuestro principal objetivo es alinear la evidencia científica de los ámbitos del clima, la tierra y los sistemas agroalimentarios con los esfuerzos de construcción de paz que abordan el conflicto a través de soluciones ambientales, políticas y socioeconómicas basadas en la evidencia científica. El objetivo de este documento que les presento hoy es comprender los vínculos entre el clima, los conflictos y la agricultura y la inmigración en el corredor seco centroamericano y ofrecer una hoja de ruta para la región, haciendo hincapié en el papel de la investigación y el desarrollo. Para ello, el documento se divide en varias secciones
que voy a utilizar para guía de mi presentación, que son básicamente las secciones que se establecen en el position paper que ya les he compartido. En primer lugar, en la introducción les presentaré lo que entendemos por seguridad climática y cómo se relaciona con el riesgo y la resiliencia. Después, en la sección 1, les mostraré lo que nosotros denominamos Impact Pathways, que son básicamente vías de impacto que usamos para describir cómo el clima agrava los factores que están en el origen de los conflictos y la inseguridad. En la sección 2, les mostraré un análisis de redes sociales que nos permite entender cómo el público percibe los vínculos entre el clima y los conflictos. En la sección 3 les mostraré un análisis de coherencia de las políticas para entender cómo los vínculos entre el clima y los conflictos son representados y tenidos en cuenta en las políticas. Y a continuación, en la sección 4, describiré los vínculos entre el clima y la seguridad para Honduras, El Salvador y Guatemala, donde centraremos hoy nuestra atención. En la sección 5 mostraré una visión general de los indicadores existentes para medir la seguridad climática en Centroamérica y en el corredor seco, incluyendo una discusión sobre las limitaciones de dichos indicadores. A continuación, en la sección 6, presentaré la existente investigación para el desarrollo, incluido su potencial para contribuir a la seguridad climática, mitigando sus causas. Y en la sección 7 les presentaré una serie de puntos de entrada para mejorar la seguridad climática en el corredor seco. Por último, en la sección 8 les presentaré los puntos de entrada desarrollados en el paper para incorporar las dimensiones de seguridad climática en el desarrollo rural y en las políticas de seguridad y agendas de desarrollo regionales y nacionales. Bueno, el cambio climático está teniendo severas consecuencias en los medios de subsistencia de los países en vías de desarrollo. Las economías y los mercados laborales de dichos países dependen notablemente de sectores que son altamente vulnerables a los efectos del cambio climático, como el sector agrario, que está siendo cada vez más afectado por la creciente variabilidad climática en todas las zonas ecuatoriales del mundo. Algunas regiones, como el corredor seco centroamericano, son especialmente propensas a eventos climáticos extremos. En concreto, se prevé que Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua se vean afectados con mayor frecuencia por la variabilidad extrema de las precipitaciones y las sequías intensas. Las sequías e inundaciones se producen con mayor frecuencia en el corredor seco, suponen una amenaza para la creciente para la seguridad alimentaria en dichos países. El secretario general de la ONU señaló cómo el aumento de los impactos del cambio climático están obstaculizando los esfuerzos para eliminar la pobreza, poniendo en peligro también la seguridad alimentaria. La creciente inseguridad alimentaria, a su vez, amenaza la paz. Y sin paz no se puede acabar con el hambre. O, como dijo el director general de la FAO, no puede haber seguridad alimentaria sin paz, ni una paz duradera sin seguridad alimentaria. Debido al impacto del cambio climático en los sistemas agropecuarios y alimentarios, sin acciones destinadas a mitigar y adaptarse contra el cambio climático, los esfuerzos para alcanzar la paz y la seguridad alimentaria no tendrán éxito. Esta es la perspectiva que sostenemos desde el equipo de seguridad climática del CEGIA. La idea de que el cambio climático puede agravar las vulnerabilidades sociales, económicas, políticas y medioambientales existentes que tienen un impacto directo en la seguridad nacional y humana fue reconocida por primera vez por el Consejo General del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en 2009. El Consejo de Seguridad reconoció que el impacto puede actuar como lo que denominan un threat multiplier, un efecto multiplicador de amenazas, agravando tensiones, vulnerabilidades y riesgos ya existentes que a menudo están ligados a los conflictos y a la inseguridad y que, como pueden ser, por ejemplo, la pobreza, el desempleo, la inseguridad alimentaria o la debilidad de las instituciones. A pesar de la creciente cantidad de publicaciones que examinan este nexo entre seguridad y clima, no hay consenso sobre una definición holística de seguridad climática. Nosotros, para intentar establecer una definición coherente, nos inspiramos en el concepto de seguridad humana, que se contrapone a otros conceptos que están más centrados en la seguridad del Estado, como el concepto de seguridad nacional,
mientras que la seguridad humana se centra más en la seguridad de las personas. Los riesgos de seguridad relacionados con el clima pueden considerarse riesgos sistémicos que surgen a través de las interacciones entre las dimensiones ecológica, social, política y económica. Las interacciones son impulsadas por uno o más factores de tensión climática que afectan directa o muchas veces indirectamente a la seguridad humana y desafían a la paz y la estabilidad de los estados y las sociedades. Las diapositivas no están corriendo, man. ¿Perdón? Las diapositivas no están corriendo. Sí, ahora ya paso a la siguiente diapositiva. Entonces, lo primero que nos preguntamos son cuáles son los principales impact pathways o vías de impacto de seguridad climática en el corredor seco centroamericano. Estas vías de impacto Entonces, por favor, compañeros, si alguien tuviese su micrófono prendido, favor de apagarlo para que se escuche de mejor manera al expositor. Muchas gracias. Como decía, la idea es desarrollar vías de impacto específicas al contexto que capten los mecanismos indirectos mediante los cuales el cambio climático podría impactar en las diferentes dinámicas de los conflictos. Es decir, estamos hablando de un impacto a través de variables intermedias y no siempre un impacto directo, es decir, variables intermedias como la inseguridad alimentaria, la pobreza o la desigualdad, etc. En el caso de Centroamérica, es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Como ya se ha visto, la región está muy afectada por el aumento de temperaturas, sequías extremas y tormentas tropicales. En el estudio que recoge el Position Paper desarrollamos 3 vías de impacto mediante los cuales los efectos del cambio climático podrían contribuir a la inseguridad. Estos fenómenos tienen un efecto negativo sobre el acceso, la disponibilidad y la productividad de los recursos naturales, lo cual puede aumentar los riesgos de competencia, que podría ser eventualmente violenta, sobre el acceso y el uso de los recursos naturales, que a su vez está notablemente impactada por otros factores socioeconómicos y políticos que ustedes ya conocen, como la alta dependencia de la economía en los pequeños agricultores, el aumento de la demanda de comida debido, entre otros factores, al rápido aumento demográfico, la desafección de ciertos sectores de la población, como las poblaciones indígenas, respecto a las instituciones públicas, y también otras vulnerabilidades, algunas de las cuales derivan de los conflictos armados que tuvieron lugar en la segunda mitad del siglo XX. El impacto del cambio climático puede agravar estas tensiones que ya he mencionado y aumentar las vulnerabilidades socioeconómicas y políticas existentes, reduciendo la probabilidad de que la competencia que existe sobre los recursos sea resuelta de manera equitativa y pacífica. Además, estas vulnerabilidades climáticas y socioeconómicas hacen que Centroamérica sea más vulnerable a perturbaciones en la producción agraria y cambios repentinos en los precios. Hay estudios y pruebas sólidas que sugieren que el rápido aumento de los precios de los alimentos y la consiguiente inseguridad alimentaria pueden combinarse con otras presiones y agravios políticos y generar protestas, disturbios o violencia. El segundo impact pathway o el segundo vía de impacto es sobre la inseguridad de los medios de subsistencia y la migración. La creciente presión sobre los medios de subsistencia rurales afecta negativamente a la seguridad alimentaria y a la disponibilidad y rentabilidad de oportunidades de empleo, tanto dentro como fuera del sector agrario, lo cual refuerza las tendencias de movilidad humana existentes, sobre todo la migración interna del campo a la ciudad, pero también la migración hacia fuera del país. Sin duda, esta relación entre los cambios climáticos, sobre todo los de evolución lenta, y las migraciones es intrínsecamente compleja. Normalmente los efectos del cambio climático, como he dicho, se manifiestan a través de canales o mecanismos intermedios y contribuye a la migración solo en combinación con otros factores. Es decir,
mediante el agravamiento de factores que suelen ser más importantes para la migración. Es decir, en la mayoría de los casos, el cambio climático y su impacto no es el factor principal, pero sí influye en esos factores que están considerados como los más importantes a la hora de determinar la migración. Además, aunque en muchos casos la migración sirve como una estrategia de supervivencia y adaptación viable para hacer frente a estos impactos negativos del cambio climático, no es una estrategia de adaptación al alcance de todos. La decisión de emigrar está condicionada por una serie de obstáculos, como por ejemplo el coste del traslado, la presencia de conflictos o los marcos institucionales y legales, que pueden restringir o limitar o incluso, por otro lado, facilitar el desplazamiento. Asimismo, la naturaleza de los movimientos migratorios suele estar determinada también por características del hogar, como por ejemplo los ingresos o otros factores contextuales más amplios. El aumento de los desplazamientos irregulares puede crear nuevos retos en las zonas de acogida. La infraestructura y los servicios de la ciudad, muchas veces ya sobrecargados, pueden no ser capaces de seguir el ritmo de crecimiento de la población, lo que, combinado con la escasa absorción del mercado laboral, puede dar lugar a un aumento de la pobreza y la marginalización económica. Además, los migrantes suelen verse obligados a trabajar en sectores informales, menos regulados, más precarios, como la construcción, el transporte, los servicios domésticos, dejando a muchos expuestos a la explotación y el abuso. Estas condiciones crean a su vez fuentes potenciales de tensión, conflicto y agravios contra el gobierno, especialmente si son combinados con desigualdades a nivel horizontal, desigualdades económicas entre diferentes grupos. Las condiciones económicas desfavorables también reducen el coste de oportunidad de participar en actividades delictivas, un fenómeno que ya ha sido extendido por toda la región. El grado exacto en que los efectos del cambio climático han contribuido a la migración, por supuesto, es difícil de determinar. Sin embargo, ya existen estudios sobre la relación entre la tasa de migración mexicana a los Estados Unidos y la variabilidad climática y el número de migrantes que aumenta durante los periodos de sequía. El tercer impact pathway o vía de impacto es sobre la inseguridad de los medios de subsistencia y reclutamiento por los grupos armados no estatales. Esta vía de impacto muestra que el impacto del cambio climático también puede socavar la paz y la seguridad al empujar a las comunidades vulnerables a mecanismos ilegales de subsistencia, como pueden ser la producción de cultivos ilegales, para intentar hacer frente a dicho impacto. En Centroamérica, la vulnerabilidad de las poblaciones rurales ha sido explotada por grupos armados no estatales. Un número limitado de medios de subsistencia no solo incentiva a optar por cultivos más lucrativos pero ilegales, sino que también proporciona a estos grupos criminales no estatales a aumentar el reclutamiento, especialmente entre los jóvenes, que son considerados algunas de las poblaciones más vulnerables. Además, también además de ofrecer un pago a estos individuos, los grupos armados también pueden tratar de explotar los agravios o la falta de cohesión social entre las comunidades y dentro de ellas. Por tanto, no solo estamos hablando de vulnerabilidad económica, sino también vulnerabilidades sociales y políticas de diferente índole. En algunos casos, estos grupos también pueden convertirse en autoridad de facto en zonas concretas, aprovechando la ausencia de servicios estatales, como pueden ser la educación, la atención sanitaria o el suministro de alimentos. En el desarrollo de los Impact Pathways o vía de impacto, desarrollamos estas visualizaciones. Como se puede observar, muestran las complejas interacciones dentro del nexo de seguridad climática, en este caso en el contexto centroamericano. Lo hace trazando las vías identificadas anteriormente en base al estudio de la literatura, a través de los cuales los efectos del cambio climático pueden afectar a las diferentes vulnerabilidades
y eventualmente conducir a un aumento de los conflictos y en la inseguridad. En el color amarillo se representan varios puntos de entrada teóricos dentro de los cuales las intervenciones de la investigación agrícola para el desarrollo pueden contribuir a las funciones de mitigación y estabilización, que idealmente deberían ser combinadas con intervenciones socioeconómicas y políticas que mejoren la seguridad. Estos puntos de entrada luego los voy a desarrollar más en detalle en el punto 7. En el Position Paper también nos preguntamos cuál es la percepción de la seguridad climática en el corredor seco centroamericano. Para responder a esta pregunta se realizó un análisis de social media mediante un estudio de caso de 30 boletines de prensa recientes de los medios de comunicación de 6 periódicos diferentes, seleccionados mediante la búsqueda de palabras clave relacionadas con el cambio climático y la producción agrícola y con migración e inestabilidad política. El recuento de palabras se utilizó para generar estas nubes que ven en la pantalla de palabras para ambas búsquedas, lo cual demuestra, en el caso de la primera nube, una falta de coincidencia entre las narrativas de producción agrícola y cambio climático, es decir, estos dos conceptos no hablan entre sí, y también una falta de comunicación entre la migración y la inestabilidad política, que muestran similares patrones de desconexión. En este caso, la migración suele estar más ligada a factores socioeconómicos o de violencia de género y crimen organizado, pero no tanto con cuestiones medioambientales. La conclusión general es clara, y es que los principales medios de comunicación, en ellos el nexo de seguridad climática rara vez se identifica. Además de este análisis, también desarrollamos otro para mirar más en detalle, en este caso estudiando las publicaciones de las redes sociales, en concreto de Twitter, para comprobar si los responsables políticos establecen en sus comunicaciones una conexión entre ambos ámbitos, entre el ámbito del clima y el ámbito del conflicto, para ver si las dinámicas de seguridad climática son tenidas en cuenta. Para ello, concretamente, se realizó este análisis para una selección de cuentas de Twitter de varios ministerios y gobiernos centrales de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Las visualizaciones producidas aquí muestran nodos de red compuestos por palabras presentes en los tweets, para mostrar las palabras que ocurren con mayor frecuencia. En este caso, las palabras que ustedes ven más grandes son palabras que han sido citadas más en los tweets, y las que tienen un color similar quiere decir que están citadas en un mismo tweet frecuentemente. Es decir, la palabra producción normalmente está ligada a agricultura, está ligada a alimento y a clima, no tanto a lluvia o a sequía. Por tanto, aquí, en esta serie de palabras que ven a la izquierda, no hay ninguna que esté relacionada con el ámbito del conflicto o la seguridad. Esta palabra seguridad que pueden ver aquí, en verdad está más ligada a tweets que tienen que ver con la seguridad alimentaria, no con la seguridad humana o la seguridad nacional per se. En el caso del gráfico de la derecha, que mira las palabras relacionadas con temas de seguridad y conflicto, vemos que los principales conceptos que se citan son la seguridad, el crimen o la violencia. Pero, por ejemplo, el crimen está citado junto con narcotráfico o gangs, o con drogas, corrupción, pero el nexo con el cambio climático es muy sutil. Tan solo en el caso de la producción y las protestas está ligado a clima y a sequías, pero de una manera muy débil. Por tanto, lo que nos muestra es que es necesario una mayor integración de ambas agendas, la agenda del clima, de combatir el cambio climático, y la agenda de combatir la inseguridad y contribuir a la paz.
¿Me oyen? ¿Hola? Así Sí, es. les Así es. Sí, se escucha. Te escuchamos, te escuchamos. Escucha. Ok, vale. Escucha. Solo nos decís a qué hora podemos preguntar. Vale. En teoría a mí me habían dicho que la presentación es de 1 hora. ¿Vamos bien con ese tiempo? ¿Cuánto me queda más o menos? Así es, Ignacio. ¿Sí? Te queda aproximadamente media hora o 45 minutos, lo que Vale, gustes. perfecto. Entonces voy bien de tiempo. Gracias. Vale, en este caso la tercera pregunta que nos hacemos es si las políticas en el corredor seco apoyan la seguridad climática. La actual crisis climática requiere que los responsables políticos comprendan claramente cuándo, dónde y cómo los impactos del cambio climático que ya he descrito pueden traducirse en inseguridades. Es necesario, por tanto, analizar las políticas que se llevan a cabo para ver cómo éstas tienen en cuenta dichas dinámicas. Para ello, en este position paper analizamos 28 políticas nacionales de 8 países de la región y 4 políticas del sistema de la integración centroamericana para evaluar, en este caso, el ámbito regional. Las políticas analizadas incluyen planes de desarrollo, políticas de migración, políticas de seguridad nacional y políticas de gestión de riesgos de desastres. Recogimos los datos mediante una búsqueda de Internet de documentos, principalmente en los sitios oficiales de los diferentes ministerios y de las diferentes entidades y sitios oficiales del Gobierno central. Para realizar la investigación utilizamos la ciencia de datos y el minado de datos para obtener una base de datos de palabras a partir de los textos de dichas políticas una vez procesados. Para generar patrones y métricas de tendencias, cuantificamos la frecuencia de las palabras en los textos procesados, centrándonos en palabras clave relacionadas tanto con el ámbito del clima como con el de la seguridad y también con cuestiones socioeconómicas. Y luego medimos la importancia de cada palabra a través de la presencia en los textos seleccionados, para después dar un porcentaje del nivel de uso de dicha palabra en los textos. Como pueden observar en los gráficos, en el de la izquierda se trata de las políticas nacionales, el de la derecha es de las políticas regionales y un azul más oscuro significa que las palabras son mencionadas más veces, tienen mayor presencia, y un blanco más claro quiere decir que hay una débil presencia en las políticas. Ahí está separado por las 4 tipos de políticas diferentes que hemos analizado. En el caso de las primeras, de los planes nacionales de desarrollo, se ve cómo integran ampliamente el cambio climático, la seguridad y también los factores socioeconómicos. Por eso son mayormente de una tonalidad oscura. Sin embargo, los elementos socioeconómicos tienen una mayor presencia, seguidos por los factores relacionados con el cambio climático y los conflictos. Aquí en la izquierda son las siglas de los diferentes países, pues México, Honduras, Guatemala, etc. En cuanto a esta segunda columna de las políticas de gestión de riesgo de catástrofes, se ve cómo integran ampliamente los factores climáticos, pero existe una brecha respecto a los términos relacionados con los conflictos y también los términos socioeconómicos, es decir, no suelen estar integrados en dichas políticas. En cuanto a la tercera columna de las políticas migratorias, responden esencialmente a factores socioeconómicos, pero integran escasamente el cambio climático y los conflictos, como se evidencia por el color claro que aparece. No obstante, Guatemala integra las categorías de cambio climático y conflicto en mayor medida que otros si hacemos la comparación, aunque aún así su presencia no es fuerte, o al menos no lo fuerte que idealmente debiera ser. En cuanto a la cuarta columna, las políticas de seguridad nacional integran ampliamente los factores de conflicto y socioeconómicos, pero no consideran los temas climáticos.
si bien los temas climáticos están presentes en mayor medida en países como Nicaragua y también Guatemala. Si nos fijamos en el gráfico de la derecha de las políticas regionales, vemos cómo responden principalmente a cuestiones socioeconómicas y de cambio climático, mientras que las cuestiones de conflicto tienen una menor presencia. Las políticas regionales con mayor inclusión del cambio climático son la política centroamericana de gestión integral del riesgo de desastres y la política agrícola para la región SICA. En definitiva, las cuestiones relacionadas con los conflictos solo aparecen ligeramente integradas en la política social integral, lo que sugiere algunas lagunas en cuanto a los temas de conflicto en las políticas, especialmente en aquellas que combinan e integran fuertemente los temas socioeconómicos y de cambio climático. En conclusión, es evidente que las categorías relacionadas con cuestiones del clima, conflictos y factores socioeconómicos están desconectadas entre sí en la mayoría de documentos. Esto sucede a pesar de que la crisis climática es una realidad actualmente que cada día está impactando de manera evidente y severa a los países de la región. Por tanto, las autoridades nacionales y regionales deberían comenzar a reconocer que los impactos negativos del cambio climático y que estos pueden traducirse en inseguridades, agravando los desafíos que actualmente se enfrentan en materia socioeconómica y de conflictos. Ahora, el cuarto punto responde a cuáles son los causantes de la seguridad climática y también de la inseguridad climática en el corredor seco centroamericano. Sobre la base de los resultados del análisis de vías de impacto, esta sección traza un mapa de los focos de seguridad climática y de sus factores subyacentes para informar la política y la programación. En este caso, se realizaron los análisis geoespaciales para 3 países, Guatemala, Honduras y El Salvador, durante el periodo para el que había datos, usando datos de la base de datos de ACLED. Aunque nosotros nos centraremos hoy en Guatemala. La caracterización espacial del nexo de seguridad climática pretende identificar los lugares donde el clima, los conflictos y otras inseguridades ocurren simultáneamente. Es decir, primero se miran mapas de vulnerabilidad climática, como el que pueden ver actualmente, que incluye no solo Guatemala, sino otros países de Centroamérica, mapas de vulnerabilidad y riesgo de conflictos y luego mapas de otras inseguridades que ahora les voy a mostrar en las siguientes diapositivas para luego superponerse y ver dónde coinciden todas esas vulnerabilidades. La caracterización espacial del nexo de seguridad climática pretende identificar esos lugares donde estas inseguridades ocurren simultáneamente. Y esta información debería y podría utilizarse para informar sobre la priorización de políticas y la orientación de intervenciones de diferente índole. Para ello, identificamos estos focos. En este caso, pueden ver cómo las regiones del centro sufren de sequías extremas, pero cortas, mientras que las regiones que ven en verde sufren de sequías moderadas o más tibias. Y las regiones en rojo de sequías largas y extremas. Este mapa es centrado en Guatemala y también pueden observar en los colores más rojizos y negros donde la vulnerabilidad de sequías son más fuertes y en los colores más claros y tenues donde las vulnerabilidades son moderadas o inexistentes o limitadas. Entonces, en la siguiente diapositiva aquí pueden ver los diferentes mapas de conflicto, el primero a la izquierda, de desnutrición, de desigualdad, de acceso a recursos naturales y de productividad baja y de focos de productividad baja. En Guatemala predominan los climas con sequías intraestivales o canículas,
pero con una variación notable de intensidad en todo el país y dentro de los focos de conflicto. Por tanto, no simplemente queremos lo que ya se sabe, pues que esos fenómenos existen, sino mirar los focos concretos donde existen y cómo se solapan potencialmente con otras vulnerabilidades. Los grupos de conflictos están situados principalmente alrededor de Ciudad de Guatemala y en menor medida en algunos territorios de las regiones de Petén, Alta Verapaz, Izábal y Escuintla. Dentro de los focos de conflicto extremo y alto conflicto predominan los climas con sequías estivales, cortas pero extremas. Por tanto, vemos que la mayoría de países que sufren de conflicto también sufren de sequías cortas y extremas. Los departamentos de Verapaz y Quiché muestran los mayores problemas de inseguridad nutricional, como pueden ver en el segundo mapa. En muchas zonas en las que se identifican focos de desnutrición, la desigualdad también es un problema, lo cual hace que estas vulnerabilidades potencialmente actuando de manera conjunta y con el impacto del cambio climático que las agrave, pueda llevar a un aumento de las inseguridades y de los conflictos. Además, también se debe prestar especial atención al oeste de Guatemala debido a la importante presencia de brechas de género. Los focos de baja productividad, como pueden observar en el mapa de la derecha del todo, se concentran principalmente en las zonas de agricultura de subsistencia, como en el sur de Quiché y en los departamentos de Chimaltenango y Solola, entre otros, y en menor medida en el sur. En conclusión, se debe prestar atención a las áreas rurales y perurbanas, principalmente alrededor de la ciudad de Guatemala, que presentan simultáneamente una alta conflictividad y riesgos de inseguridad y una considerable vulnerabilidad social. También destacamos las áreas de agricultura de subsistencia ya mencionadas como Quiché y Baja Verapaz, donde la vulnerabilidad social es alta y las condiciones climáticas pueden agravar dicha vulnerabilidad. Aunque estas zonas clasificadas como de conflicto limitado, el conflicto sigue existiendo y podría empeorar con el cambio climático. Sí. Vale. En el punto 5 nos preguntamos qué nos dicen los indicadores de clima y paz sobre la seguridad climática en el corredor seco centroamericano. Las mediciones e índices convencionales que miden la paz y la seguridad tienen el principal problema de que no suelen reconocer el papel que el clima puede desempeñar, ese efecto potencial multiplicador de inseguridades que he mencionado anteriormente, que ya ha sido reconocido por la ONU desde hace más de una década. A pesar de este creciente reconocimiento, estos indicadores no cuantifican con precisión el impacto del cambio climático o la variabilidad climática en sus riesgos y, por tanto, no dan una imagen completa y una evaluación completa de la inseguridad y del conflicto. Esta cuestión es especialmente importante en los países, en muchos países en vías de desarrollo, incluidos los del corredor seco centroamericano, básicamente porque están muy expuestos y son altamente vulnerables a fenómenos meteorológicos extremos. No obstante, incluso los países del corredor seco que obtienen mejores puntuaciones en los índices de paz y seguridad también están expuestos regularmente a diversos riesgos que tienen un potencial desestabilizador. Y no es solo que estén expuestos a un alto riesgo, sino que la mayoría de ellos tampoco tienen capacidades de hacer frente a dichos riesgos altas. Por tanto, los profesionales, los donantes, inversores y demás stakeholders, tanto nacionales como internacionales, han trabajado hasta ahora sin tener en cuenta la conexión entre ambas realidades y entre el nexo de seguridad climática. Y deberían tener en cuenta este nexo para cualificar y cuantificar de mejor manera la seguridad climática y el impacto potencial del cambio climático en la situación de inseguridad y de conflicto. En la tabla que pueden ver en la pantalla se describen los países de la región
del corredor seco y también de Latinoamérica en general en relación con diferentes amenazas y vulnerabilidades. La primera columna es el Global Peace Index, que es un índice de paz desarrollado por el Institute of Economics and Peace, el Instituto de Economía y Paz, y básicamente lo que hace este instituto es un ranking en base a una serie de índices que dan una puntuación para establecer el ranking de situación de paz en el país. El Positive Peace Index, también desarrollado por la misma institución, es otro índice de paz que tiene en cuenta no solo cuestiones estrictamente de seguridad, sino también otros factores de desarrollo humano, como pueden ser, por ejemplo, la educación o el desarrollo. En la tercera columna están los riesgos de sufrir riesgos naturales, valga la redundancia, y los colores más rojos implican más riesgo y los colores, el color blanco un riesgo bajo y el color más tenue, de un rojo tenue, es de un riesgo intermedio. También pueden ver el riesgo de sufrir inundaciones, de sufrir sequía, riesgo de conflicto, de violencia, de pobreza y falta de desarrollo, de desigualdad, de riesgo de dependencia, respecto a la ayuda externa y un indicador general de vulnerabilidades socioeconómicas y la falta de capacidad de hacer frente al cambio climático. Entonces, lo que vemos es que la mayoría de países, en este caso de Centroamérica, todos tienen riesgos de sufrir impacto de riesgos naturales. Y además, excepto Costa Rica, todos tienen una capacidad de hacer frente a estos impactos baja. Pero no solo los países que tienen en estos índices un índice de inseguridad alto o un índice de paz bajo pueden verse afectados, sino que también los países como por ejemplo podrían ser Uruguay, Chile o Costa Rica, también sufren y se ven impactados por riesgos naturales, es decir, están con riesgo medio o bajo y además tienen capacidades generalmente bajas de hacer frente a estos impactos. Por tanto, la idea básicamente es que estos índices de paz no miden el impacto potencial que podría tener y, por tanto, los datos y las clasificaciones y las indicaciones que dan no son 100%, no nos están dando una imagen 100% adecuada de la realidad y del impacto creciente del cambio climático en las inseguridades y en los conflictos. Los indicadores de paz y seguridad no miden con precisión el impacto potencial del cambio climático. Por tanto, nosotros, si bien no viene recogido en este paper, desde el equipo de seguridad climática del CEGIAR hemos establecido una alianza con el instituto que desarrolla el Global Peace Index y el Positive Peace Index para desarrollar un índice de seguridad climática que se construirá en base a los amplios conocimientos que tiene el Instituto de Economía y Paz sobre la medición de paz y la experiencia, las herramientas y la ciencia desarrollada por el CEGIAR para cuantificar y cualificar el impacto del cambio climático y la variabilidad climática en los sistemas agropecuarios y alimentarios. Al fin y al cabo, la idea es que con una estimación más adecuada del impacto potencial del cambio climático, que no solo sea a nivel nacional, sino que muestre las regiones y las comunidades específicas que pueden ser en las que el cambio climático puede impactar y agravar las vulnerabilidades y aumentar el conflicto, y muestren a los diferentes responsables políticos, a los donantes, a los inversores, etcétera, en qué lugar específico es más necesario y más urgente una intervención para paliar las vulnerabilidades del cambio climático, intentando, de hecho, que estas intervenciones se hagan previamente, no una vez ya se ha dado
el impacto y el aumento de la inseguridad, sino idealmente de una manera preventiva antes de que éstas sucedan, ya que está demostrado que una inversión en prevención es mucho más barata y más eficiente y mejor para la población que una intervención una vez ya los riesgos han sido desencadenados. Vale, en el punto 6 nos preguntamos cómo puede contribuir la investigación para el desarrollo a la seguridad climática en el corredor seco. Es decir, ya hemos visto cómo la sociedad en general y los políticos y los medios de comunicación en particular no tienen en cuenta este nexo. Las políticas desarrolladas también nacionales y regionales tienen en cuenta este nexo de manera muy débil. Entonces, ahora queremos ver cómo se puede contribuir la investigación para el desarrollo a la seguridad climática. En concreto, para ilustrar esta explicación, voy a mostrar 3 estudios sobre cómo los procesos comunitarios y participativos locales para abordar el cambio climático contribuyen también a abordar los principales causantes de la inseguridad climática. En este caso hay 3 estudios que les voy a mostrar: las Climate Smart Villages, que son aldeas climáticamente inteligentes, los Local Technical Agroclimatic Committees o comités técnicos agroclimáticos locales, y las Integrated Agri-Food System Initiatives en Latinoamérica o iniciativas de sistemas agroalimentarios integrados en América Latina. A ver si... Bueno. En esta imagen, que es básicamente la visualización de las vías de impacto, Impact Pathways, que les he mostrado anteriormente, vemos cómo la investigación puede contribuir. Es decir, vemos en qué lugares concretos del nexo entre conflicto, cambio climático, inseguridad y vulnerabilidades económicas puede la investigación para el desarrollo contribuir a una mayor seguridad climática. En concreto, los círculos verdes corresponden a los enfoques de las aldeas climáticamente inteligentes, los rojos al enfoque de los comités técnicos agroclimáticos locales y los círculos azules a las iniciativas de sistemas agroalimentarios integrados en América Latina. Las líneas continuas difusas se refieren a la relación directa de los estudios de caso con cada factor causante señalado, y las líneas punteadas con una relación indirecta. Yendo al caso concreto de las Climate Smart Villages o aldeas climáticamente inteligentes, es un programa que desde 2011 el CEGIAR desarrolló sobre el cambio climático, agricultura y seguridad alimentaria, que se denominó SEACAPS y que ha liderado dicho proyecto junto con otros centros y socios del CEGIAR en 5 regiones del mundo. En el caso de Latinoamérica se desarrolló en 4 países: Colombia, Honduras, Guatemala y Nicaragua. Las aldeas climáticamente sostenibles se demostró que contribuyen de diferentes maneras a abordar los factores causantes de las inseguridades y de los conflictos. Por ejemplo, el uso de información agroclimática permite a los agricultores estar informados y prepararse para las próximas temporadas de cultivo y reducir las probabilidades de tener pérdidas de producción, reducción de ingresos o inseguridad alimentaria. Por tanto, la aplicación de las prácticas de agricultura climáticamente inteligentes puede aumentar la productividad agrícola y reducir la escasez de recursos naturales. Por tanto, estaría contribuyendo a mitigar la vía de impacto número 1 que les he mostrado anteriormente, de competición por los recursos. La mejora de la resiliencia climática de los agricultores tiene un impacto positivo en la estabilidad de sus ingresos y medios de subsistencia año tras año, que se demostró que en el proyecto liderado por SEACAPS. Además, los agricultores se sienten más apegados a sus tierras y motivados para mejorar su producción agrícola y sus medios de vida,
lo que refuerza el arraigo a su territorio. Por tanto, no estaríamos hablando solo de una contribución a los factores meramente económicos, sino también a factores sociales y factores políticos que no tienen estrictamente que ver con cuestiones monetarias. Así, también los agricultores estarían menos incentivados a emigrar y la probabilidad de involucrarse en actividades ilícitas como la producción y el procesamiento de cultivos ilegales sería menor. En el segundo caso, en el caso de los Local Technical Agroclimatic Committees o comités técnicos agroclimáticos locales, en este caso buscan facilitar el diálogo entre los diversos actores locales para comprender y debatir las previsiones meteorológicas y climáticas y los informes sobre la probable respuesta de los cultivos al clima para condiciones específicas y en un momento y espacio concretos. A través de los modelos de cultivo y el conocimiento de los agricultores y de los expertos, se discuten las opciones de elección y gestión de los cultivos y, una vez alcanzado el consenso entre estos diferentes grupos, se incluyen en un boletín agroclimático local que se comparte con todas las redes de los participantes de los comités técnicos para llegar a un gran número de agricultores. En este caso, este proyecto desde 2005 se desarrolló principalmente en Colombia, pero se han expandido rápidamente a toda Latinoamérica y actualmente involucran a un total de 350 instituciones y actualmente un total de 250.000 agricultores reciben información agroclimática adaptada a través de los 50 diferentes comités que están localizados en 11 países de América Latina, incorporándola a su proceso de toma de decisiones. Los comités técnicos mitigan las diferentes vías de impacto también que he descrito anteriormente de inseguridad alimentaria, inseguridad climática y conflicto. Por ejemplo, reducen las pérdidas de cosechas al proporcionar información climática y agroclimática de mejor confianza y calidad, permitiendo, por tanto, la incorporación al proceso de toma de decisiones y planificación agrícola de los agricultores y también a mitigar así el imprevisible impacto del clima. Por tanto, estaría aumentando la seguridad de los agricultores. En tercer y último lugar, las iniciativas de sistemas agroalimentarios integrados en México y Colombia, principalmente en el caso de México, se denominaba Maíz para México, y representan esfuerzos estructurados para construir coaliciones interdisciplinarias que utilizan herramientas como predicciones y escenarios modelados para sincronizar la acción pública y privada a nivel nacional hacia sistemas agroalimentarios sostenibles e inclusivos. Luego, si quieren, puedo desarrollar más lo que hizo el programa de Maíz para México. Voy a continuar para dejar más espacio a las preguntas. En el punto 7, ahora en este punto se trata el valor añadido de la investigación agraria para el desarrollo. Este paper forma parte de una iniciativa más amplia para articular el papel y el valor de los sistemas alimentarios y la investigación agraria para el desarrollo por parte de CEGIAR antes, durante y después de los conflictos. Nos planteamos una serie de cuestiones. ¿Cómo pueden las partes interesadas lograr beneficiarse de los dividendos de la paz en las fases tanto de prevención, reacción y reconstrucción? Luego también nos preguntamos si puede la investigación agraria para el desarrollo aportar perspectivas, conocimientos y soluciones a la investigación y a la formulación de políticas de seguridad nacional. Y por último, cómo pueden estas soluciones convertirse en componentes complementarios de soluciones ya existentes, como las soluciones humanitarias, políticas, sociales y de seguridad, para mantener los medios de subsistencia rurales. En el CEGIAR, por ejemplo, en su nueva estrategia One CGIAR aborda los objetivos de desarrollo sostenible clave en el nexo de seguridad climática. En concreto, como pueden ver en la diapositiva, el ODS 2 de Hambre Cero, el ODS 13 de Acción por el Clima
el ODS 16 de paz, justicia e instituciones sólidas. El CEGIAR cree que la investigación agraria para el desarrollo puede contribuir significativamente a la paz y a la seguridad, tanto en el corredor seco centroamericano como en las diferentes regiones del mundo donde trabaja. Una intervención de desarrollo bien coordinada puede conseguir establecer una gobernanza inclusiva a diferentes niveles, nacional, regional y municipal, un aumento de la seguridad, programas sociales funcionales, enfoques eficaces para la resolución de conflictos y también incluso el fomento de soluciones de energía renovable. Ahí es donde entra la importancia de los conocimientos y la experiencia sobre cómo conseguir vivir de forma sostenible de la tierra, mientras también se combate el cambio climático y se sigue contribuyendo a la seguridad alimentaria. Añadir esta perspectiva es lo que supone una visión integral de la seguridad climática y desde la cual, desde el CEGIAR, es la que nosotros promovemos. Los centros del CEGIAR realizaron diferentes investigaciones y obtuvieron resultados que también aportaron beneficios para la paz, como por ejemplo un estudio en 2013 sobre las zonas vulnerables en Sudán, un estudio en Etiopía sobre la multiplicación de semillas de emergencia, liderado por el CIMIT en 2016, y por último también, por ejemplo, la investigación sobre cómo la biomasa forestal se ve afectada por conflictos armados. En este caso fue un estudio liderado por Augusto Castro Núñez. El CEGIAR ha realizado una revisión de las publicaciones sobre seguridad climática para establecer una visión general de los factores causantes de los conflictos. Es decir, hemos hecho un estudio de, valga la redundancia, de todos los estudios que existen y todos los análisis sobre cuáles son los factores que causan el conflicto, y haciendo un mapeo de esos factores, hemos visto cuáles son los que el CEGIAR trata en sus intervenciones. En este caso, factores relacionados con el sistema alimentario, como la producción agrícola, los medios de subsistencia rurales, la pobreza y la inseguridad alimentaria, o también otros, como la migración y el desplazamiento y la debilidad de la gobernanza, se encuentran también entre los factores causantes de los conflictos que más han sido estudiados e identificados en la literatura. Estos mismos factores, como he dicho, son también los más estudiados, analizados y abordados por el CEGIAR mediante sus prácticas, mediante la transmisión de conocimiento y también las herramientas que construye conjuntamente con sus socios. Sobre la reducción, también las prácticas sobre la reducción del riesgo de catástrofes, de adaptación al cambio climático y de resiliencia de los medios de subsistencia rurales. Entonces, los puntos de entrada de seguridad climática, en este caso para el corredor seco de Centroamérica, hemos identificado en concreto 3 que ahora les voy a describir. Pero básicamente, y ya para concluir y dar paso a las preguntas, en este documento hemos demostrado que las crisis interconectadas del clima, de la inseguridad alimentaria y de la migración, a pesar de estar intrínsecamente relacionadas, se están gestionando como retos independientes en el corredor seco centroamericano. No obstante, a través de un apoyo bien orientado que complementa soluciones humanitarias, políticas, sociales y de seguridad de diferentes a diferentes escalas de gobierno, tanto nacional, internacional, regional, etcétera, también mediante la investigación agraria para el desarrollo, puede ayudarse a las poblaciones rurales a mitigar los impactos del cambio climático, estabilizar los medios de subsistencia basados en la agricultura y aumentar la paz y la seguridad. La inversión en investigación agraria para el desarrollo puede contribuir a reducir los conflictos y la inmigración, al centrarse en la mejora de la resiliencia, la producción agrícola y los medios de subsistencia rurales, en respuesta a los impactos del cambio climático. Por lo tanto, en este position paper nosotros proponemos 3 puntos de entrada para incorporar estas dimensiones de seguridad climática en las agendas de desarrollo rural, en las políticas nacionales y regionales y en las agendas de investigación, para hacer un cambio de paradigma.
En el primer lugar, fomentar el diálogo interministerial e intersectorial para superar las perspectivas actualmente aisladas y desarrollar una comprensión compartida de los problemas y acordar acciones coordinadas y conjuntas. En segundo lugar, aprovechar los esfuerzos existentes para reunir a una serie de actores con el fin de cuantificar de forma exhaustiva los retos sociales, económicos y medioambientales y también políticos que, como hemos visto, están interrelacionados, y los casos empresariales para orientar las inversiones del sector, tanto público como privado, incluyendo también la investigación. Y en tercer y último lugar, aprovechar las redes regionales existentes en las plataformas de transferencia de conocimientos para repensar y rediseñar los enfoques comunitarios que pueden servir eficazmente a una serie de objetivos interrelacionados, incluido el desarrollo de capacidades. Y con esto ya concluyo mi presentación. Les agradezco un montón su tiempo y la oportunidad de exponerles este trabajo que nos ha llevado tanto tiempo y esfuerzo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Dame un segundo. Yo quiero hacer un comentario. Muchísimas gracias, Ignacio. Si gustan, compañeros, yo creo que ya hay varias preguntas. Podríamos Yo quisiera hacer un comentario, con gusto. pero miren, yo creo que, Ignacio, te hizo falta algo que ahora actualmente nos está pegando, pero pegando bien duro. Y se vino a unir a toda esta problemática la crisis energética. El tema de los agroinsumos, los fertilizantes, los plaguicidas, todo eso está por las nubes. Hoy sí es inalcanzable. Creo que se va a venir a todos aquellos factores como que están incidiendo muchísimo en la falta de educación, el acceso a la salud, el desempleo, el crecimiento demográfico. Ese es otro tema también, porque en la medida en que tenemos recursos, pero la población se está incrementando, el bienestar cada vez va a ser más difícil de alcanzar. Y probablemente muchos de las condiciones de calidad de vida van a ser mucho más difíciles de alcanzar. ¿Por qué? Porque aparte de que el clima nos viene se está manifestando como muy extremo, si no es mucha lluvia, es en pocos cortos periodos, también las sequías prolongadas, pero la falta de acceso a los medios de producción de aquellas familias que están en condiciones de pobreza y de pobreza extrema. Entonces yo creo que aquí pues, está bien lo que planteaste, pero primero yo creo que tiene que haber mucha voluntad política. ¿Para qué? Para que haya un presupuesto que realmente esté diseñado para ver cómo reducimos estos indicadores de pobreza y de pobreza extrema. Mira, en Guatemala la pobreza está en 60%. Eso te dice que de 100 familias, 60 están en pobreza. ¿Y qué hay de la pobreza extrema? Antes la teníamos en 15, 20, hoy está 35%, de ese 60% están en condiciones de pobreza. Por eso la migración, la violencia y todo lo que presentaste, pues está realmente, está incidiendo muchísimo. Hoy en día la balanza de pagos, es decir, cuando miramos de que Guatemala tiene un crecimiento económico, sí es cierto, anda arriba del 5%, casi el 6%. Lo que no hay es un desarrollo económico, es decir, de esa riqueza generada no se traslada a ver cómo cambiamos
estos indicadores en el país, porque tiene que haber un presupuesto para atender cabal esas acciones que nos presentaste, y nos parece interesantísimo crear algunas aldeas climáticamente inteligentes, unos comités técnicos de agroclimáticos locales, y poder entonces incidir en esas iniciativas de los sistemas agroalimentarios integrales. Aquí la investigación juega un papel importantísimo también, pero si vamos a ver la investigación agropecuaria, no tenemos investigación que pueda satisfacer y que podamos llegar a entender por dónde podría estar en algunos casos la solución. Pero ¿cómo han sobrevivido las comunidades de hace mucho tiempo? Pues ahí es donde tenemos que hacer una investigación también importantísima. O sea, hay conocimiento de las comunidades donde este conocimiento tradicional ha contribuido a ver cómo, de qué manera ellos resuelven sus problemas para poder entonces venir a sobrevivir, porque eso es lo que les toca. Entonces sí, hay cosas que sí tenemos que incluirlas dentro de tu, de tu trabajo, nos parece interesante, pero la crisis energética sí nos va a venir a pegar con tubo. Entonces, ¿cuáles son esas iniciativas de mejora de los sistemas agroalimentarios integrales? Nos tenemos que ir a ver cómo atendemos con acciones de las nuevas agriculturas, la agricultura regenerativa, la sintrópica, la agricultura de conservación, la agricultura biodinámica, la agricultura agroecológica, que aquí hay que ponerle mucha atención ahora ante toda esta problemática. Entonces tenemos que saber manejar los recursos. Hay aquí mucha biodiversidad en el país que tenemos que recuperarla, conservarla, protegerla y también incluirla en esos sistemas agroalimentarios integrales. Gracias. Le agradezco muchísimo su comentario. Me parece una intervención muy interesante. Y bueno, antes de responder, también quiero decirles que el Position Paper, este trabajo, ha sido un trabajo conjunto en el que yo, por supuesto, he participado, pero no he realizado en su conjunto. Entonces, todas las intervenciones y los comentarios, sus críticas que tengan, son más que bienvenidos, y yo los trasladaré al resto del equipo. Y en verdad, respecto al comentario en concreto, poco más que añadir. Básicamente que las prácticas del CGIAR, como las Climate Smart Villages, son ejemplos de prácticas que tratan precisamente de paliar, ¿no?, estas vulnerabilidades que usted ha mencionado, con la pobreza extrema, la migración, y el hecho de que el traslado económico no sea trasladado a las poblaciones en general, a pesar de que en el PIB se vea reflejado. Entonces, ahí precisamente contribuyen a la reducción de la pobreza y la inseguridad alimentaria de las poblaciones más vulnerables, facilitando también el acceso a otra cuestión también muy importante, sobre todo actualmente con el impacto que potencialmente puede tener por la guerra de Ucrania con Rusia, la cuestión de los fertilizantes, ¿no?, del precio de los fertilizantes. También es otro factor que se trata en estas intervenciones. Gracias. Muchísimas gracias, Ignacio y Oscar, por la intervención. Yo creo que había visto la mano levantada de Eliseo Galvez, no sé si estaría por allí. Muchísimas gracias, Héctor. Buenas tardes para todos y para todas. Sí, con relación al estudio, para empezar, muchas gracias por la presentación. Muy interesante los contenidos. Y con relación a este estudio, ¿cuál es el título del estudio exactamente? Si me podría mencionar, y dónde se puede acceder al estudio completo. Eso sería lo primero.
Y lo segundo, en Guatemala, ¿en qué territorio se hizo esta investigación de las de las CSB, las aldeas climáticamente inteligentes? También me gustaría saber. Y bueno, ya cuestiones propiamente de la agenda de desarrollo en Guatemala, pues hay variables que seguramente sería interesante incluirlas ahí también en este estudio para más adelante en una actualización. Y estos elementos que han mencionado algunos compañeros y buscar estas alternativas de la agricultura climáticamente inteligente o agricultura sostenible que se llama mucho también, pero que debe tener estos enfoques de nuevas formas y nuevas técnicas, nuevos caminos que hay que ir tomando en función de la adaptación de la agricultura al cambio climático, que es uno de los temas que se incluye dentro del gran aspecto de lo que estábamos hablando, de los medios de subsistencia, pobreza, etcétera, y la migración. Entonces, todas esas variables socioeconómicas, socioambientales, que podrían incluirse en estudios como estos, pues le dan riqueza, obviamente. Pero lo primero me interesa las dos cuestiones específicas que mencionaba como para preguntas concretas. Muchas gracias y feliz tarde para todos. Ahora por el chat le voy a compartir el enlace del position paper sobre la seguridad climática en el corredor seco centroamericano. Es así básicamente como se titula. Y también algunos enlaces donde vienen desarrollados las prácticas en concreto que se realizaron en diferentes localidades de Guatemala. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Así es, estimado Lick. Gracias, muy amable. Tal vez quisiera dar un poquito de un antecedente con relación a la situación económica, política y también que nos enmarca a nivel nacional y actualmente con lo que está la guerra de Ucrania y Rusia. Yo pensaría, independientemente de eso, estaba escuchando la opinión de un compañero donde decía a nivel de los costos de la vida, los fertilizantes, y no solo eso, sino que a nivel de todos los servicios, bienes y servicios. Yo pensaría que a nivel gubernativo depende mucho de las políticas gubernativas de cada ministerio. Es muy importante que todos en conjunto, cuando se elabora el POA, es muy importante establecer realmente las definiciones de los productos y de los subproductos para poderlos proyectar al siguiente año, ya que lógicamente todos sabemos de que estas proyecciones nos sirven para la elaboración y la ejecución de todos los programas a nivel sociales que se puedan dar. Si nosotros no contribuimos, lógicamente, arduamente en establecer las prioridades a nivel de nuestras comunidades, nuestros viceministros, ministros y la gente que toma decisiones, obviamente no va a estar tan involucrada como nosotros. Y es parte de nuestro conocimiento que nosotros planifiquemos gubernativamente para que en el POA se lleven la ejecución de estos programas. Recuérdense que todo está presupuestado y no se puede hacer algo si no está presupuestado, salvo condiciones de suma emergencia que salen los acuerdos ministeriales y gubernativos. Pero nosotros ya sabemos en base a nuestras estadísticas climatológicas que tenemos corredor seco y que hay extrema pobreza pues lógicamente en nuestros programas a nivel sociales, pues sí lo tenemos que meter y luchar para que nuestras autoridades, pues lógicamente aprueben los presupuestos para que cada institución a nivel gubernativo lo puedan ejecutar. Solo ese era un comentario, muchas gracias. Probablemente ese quedaba. No se escucha. Sí, se escucha perfectamente, se ha escuchado el comentario. Gracias. ¿Puedo hacer una mención o alguien más quiere intervenir?
Sí, buenas tardes. Yo quería preguntar algo. Yo vi unos mapas ahí de un análisis de todo el territorio guatemalteco, Ujú. donde describían datos ahí. Yo quisiera saber si esos datos fueron verificados en campo o si se hicieron muestras o cómo fue, cómo se obtuvieron esos resultados o si era una investigación con fuente bibliográfica. No, los datos no son de fuente bibliográfica, sino que son de bases de datos. En el caso de los conflictos, de la base de datos de medición de conflictos más importante, que se llama ACLED, y que tiene tanto análisis cuantitativos como cualitativos. Y en el caso del clima, ahora mismo no recuerdo exactamente el indicador, pero es un indicador de sequía o un indicador de riesgo de inundaciones concreto. Sí, Pero perfecto. le puedo compartir luego la información concreta de los índices que utilizamos y de dónde salen los datos. Me lo apunto. Si me hiciera favor para analizar un poquito y poder verificar, dependiendo de las áreas geográficas donde uno labora, para ver qué tan atinado o qué porcentaje de error se puede encontrar o si estamos correctos. Solo eso, gracias. No, y le agradezco mucho porque esto es precisamente muy interesante para ver si lo que nosotros desde la investigación también es lo que se corrobora con lo que ustedes ven desde el terreno y desde las instituciones en las que trabajan. Así que muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Estimado Ignacio, de repente yo tendría una pregunta respecto a la experiencia que han tenido. Mencionaste algo sobre los comités técnicos agroclimáticos y la cual pues tenían un número cuantitativo en la cual la información le ha llegado a los agricultores. No sé cuál será la experiencia en tema de investigación, cómo han fortalecido el tema de o asegurado que la información les esté llegando, la información que se genera. Muchas gracias. Hola. Sí, te escuchamos. Sí, vale. Respecto a estas cuestiones de proyectos más en el terreno, yo no he estado personalmente tan involucrado, entonces no le puedo dar una explicación tan detallada. Sí le puedo referir y preguntar a compañeros que han trabajado en esa parte y compartirlo también con usted después de la presentación. Pero hasta donde tengo entendido, básicamente mediante diferentes medios de comunicación, como pueden ser la radio, se transmite esa información a los agricultores. Y luego, muy importante, se validan los resultados y el proyecto si ha tenido o no un impacto positivo pasado el tiempo del proyecto para así evaluarlo y ver si se puede extender a otras partes, como sí se ha hecho en el caso, por ejemplo, de las aldeas climáticamente sostenibles. Pero me apunto también para compartirle más información al respecto. Muchísimas gracias, Ignacio, por la disponibilidad. No sé si otro compañero tendrá alguna duda, pregunta o comentario. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio. Igualmente, si algún otro compañero tuviera ¿Me permite, Héctor? Con mucho gusto. Héctor. Con gusto. Héctor. Sí, ¿me ok. escuchas? Sí, ahorita sí, gracias. Nomás a manera de reflexión, tal vez antes de que terminemos, solo sin hacer una reflexión, que la intención es integrar algunos de los elementos que fueron citados en
esta presentación. Y uno de los aspectos que me llamó la atención es que mencionaba Ignacio el tema de que hay mucho dispersión en la intención de las políticas. No están, él mencionaba que no están interconectadas. Básicamente, políticas que podríamos hablar de desarrollo, políticas agrícolas o políticas ambientales. Y aquí es donde viene el tema al cual quiero yo hacer reflexión con todos. Obviamente, aquí hay muchos participantes de los distintos ministerios y secretarías, y es importante que tengamos presente eso. Este ha sido siempre una asignatura pendiente. El tema de integrar es un reto y es un arte, integrar esas diferentes necesidades entre las políticas de Estado. Y ahí es donde tenemos que apuntar bastante, creo yo. Sea como una reflexión para esta presentación. Cambio. Le agradezco muchísimo su intervención porque además me da pie a exponer otra cuestión, y es que en efecto, ¿no? Al final las políticas de seguridad, si no tienen en cuenta el cambio climático, o viceversa, las políticas del cambio climático no tienen en cuenta la seguridad, pueden tener efectos no deseados en los otros ámbitos, y hay numerosos ejemplos al respecto. Entonces, por eso nosotros, ahora como parte de Climber, del proyecto Climber del CEGIAR, del que somos parte, estamos desarrollando como un toolkit, como un manual, creo que se traduciría, para la coherencia de las políticas. Es decir, estamos desarrollando un manual para analizar cómo las políticas de seguridad tienen en cuenta el cambio climático o cómo las políticas de cambio climático tienen en cuenta la seguridad, con el objetivo de precisamente fomentar esta coherencia y que al final haya sinergias y no haya efectos no deseados en los otros ámbitos en los que al final es totalmente ineficaz, tanto para la sociedad como para los esfuerzos y la economía. Y que así precisamente haya más cooperación entre los diferentes ministerios y las diferentes políticas e intervenciones. Corto y cambio. Muchísimas gracias, Ignacio y Eliseo, por los comentarios. Sí, justamente una de las reflexiones que puede existir es esa línea que se debe fortalecer, y justamente lo mencionaba también el licenciado César Asmitia, ¿verdad? Que esto tiene que también partir no solamente del lado de política, sino que tiene que estar un tema de planificación, tiene que estar incluido en los POAS, tiene que ir de esa forma, va a haber una manera más adecuada de darle seguimiento y ver los aspectos a mejorar, ¿verdad? Y sin que esos aspectos se involucren en un tema de planificación, pues va a ser muy difícil visualizar el progreso. Así que yo creo que parte de los resultados de esta investigación y tanto la experiencia de Ignacio y los compañeros que estamos acá, pues puede ser una de las reflexiones que podamos concluir. Y partir de ahí para siguientes iniciativas, temas de investigación o actividades que se realicen en el sector agropecuario, ¿verdad? Y aprovechando, quisiera mencionarles que si alguno tuvo algún inconveniente con el registro, con mucho gusto me envían sus datos a mi correo, lo coloqué en el chat. Solo envíeme un nombre, un apellido, y básicamente a qué sector pertenecen, sector público, privado, y yo los apoyo con mucho gusto en el registro. Mi correo es hernandezvela25@gmail.com. Por mi parte, para concluir, solo quería agradecerles su tiempo, su atención y también los comentarios
las observaciones de los diferentes compañeros y bueno, que al final también espero que esto sea el inicio de una conversación que continúe también para aprender de las necesidades de los diferentes ministerios y para informar también al resto de mi equipo, y que este position paper de seguridad climática en el corredor seco centroamericano es uno de los muchos proyectos en los que estamos actualmente trabajando o que ya hemos trabajado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ignacio, bueno, en primer lugar, por tener la disponibilidad y pues comentarnos tu experiencia, tanto en este tema particular de investigación, ¿verdad? Como otros en los que estás involucrado y por supuesto al CGIAR, que siempre tiene una amplia experiencia y liderazgo en todo ese tema de investigación y otros temas en el sector, ¿verdad? Muchísimas gracias. También bueno, agradecerle a Salomón y a Jesús, que el día de hoy no pudo acompañarnos a nosotros, ¿verdad? Bueno, yo solo también quisiera hacer una recomendación a la unidad de cambio climático del MAGA. Con mucho gusto, ingeniero Oscar. Hay varias prácticas en todas las regiones del país, donde nosotros antes le llamábamos prácticas de tecnología aplicada en tiempos de Digesa. Pero poco a poco nos hemos ido dando cuenta de que hay un conocimiento tradicional bien interesante que valdría la pena recuperarlo, resaltarlo, evaluarlo y probablemente ver de qué manera pudiéramos construir también algunas aldeas modelo, climáticamente sostenibles o inteligentes. Y de esa manera yo creo que, miren, solo quisiera comentarles que desde el despacho ministerial y también de la DICORER recibimos una inducción sobre cuáles son las prioridades que tenemos que tener en nuestros planes grupales y en los planes municipales. Y precisamente ante lo que yo decía de la crisis energética, se está proponiendo que tenemos que hacer muchas acciones que conllevan la elaboración de los biopreparados, las biofábricas, las composteras. Nosotros sabemos mucho de todo esto y creemos que esta va a ser la tendencia ante la crisis que se nos viene, pero atinadamente pudiera servir para entonces recuperar ese conocimiento tradicional. ¿Cómo, de qué manera? Hay muchos materiales allá en las comunidades, mucho material fitogenético, donde de una u otra manera, pues este recurso está adaptado, aclimatado, porque son materiales nativos y de polinización abierta. Entonces creo que por ahí tenemos que ir incidiendo, y esa fue la recomendación del director de DICORER, atinadamente, pues está dentro de nuestros planes elaborar, aparte de los huertos familiares, también. Y que yo invito a muchos de los colegas ingenieros agrónomos acá, que tenemos que prepararnos con estas nuevas tecnologías. Yo digo nuevas porque, miren, en la universidad solo nos enseñaron igual que a los médicos, de aplicar bombas, ¿verdad? Insecticidas, fungicidas, herbicidas, y todo es para matar, pero no para construir, por ejemplo, un suelo sano. Un suelo sano va a ser aquel suelo que va a tener microorganismos, minerales y materia orgánica. Y vamos a entender que esa es la salud para lograr la fertilidad del suelo. Y cuando tengamos plantas sanas y sin agroquímicos,
pues va a haber producción y entonces también los que se coman estos alimentos van a tener una buena salud. Por ahí es donde tenemos que trabajar muchísimo. Por eso me llamó la atención esto de las aldeas climáticamente sostenibles, me parece muy bien. Pero ustedes, los de la unidad, ayúdennos con dónde podemos encontrar muchísimas de las prácticas de ese conocimiento tradicional. Tenemos, por ejemplo, 40 razas de maíces en Guatemala y nosotros creemos que estas son tolerantes a la sequía. Algunas son pues tempraneras, requieren de poco tiempo en el campo. Creemos que tenemos que trabajar muchísimo en mejorar y seleccionar estos maíces que hay en el país y que podemos entonces hacer una selección masal estratificada. Hay mucho que hacer acá, pero yo creo que cada uno de nosotros tiene que tener también su iniciativa en base a los lineamientos que nos dieron de parte del despacho y de la DICORER este año. Buenas tardes. Yo quisiera agregar un comentario. La verdad, sí, ingeniero, tiene mucha razón. Hay mucho que hacer. Esto de las biofábricas. Le comento que en Cuilco trabajamos como 6, 7 biofábricas y hay buenos resultados, pero porque teníamos insumos por parte de otros proyectos. Acá la clave es también que necesitamos esos insumos para hacer cosas. Por supuesto, nosotros hacemos gestión, pero sí sería bueno que a la vez de un plan operativo, un plan grupal, pues también se pueda considerar ciertos insumos, porque recordemos de que no vamos a estar siempre toda la vida haciendo gestión o poniendo de nuestros recursos. Gracias. Sí, Edgar. Felicitaciones, Edgar. Buenas tardes. Buenas tardes, les saluda Steven Palacios de Izabal. Me encantan todos los comentarios que están haciendo. Todos tienen su fin y es cierto, tenemos que poner todos de nuestra parte. Pero fíjense que, por ejemplo, el ICTA ha olvidado sus fincas. Porque nosotros, me encantó lo que estaba hablando el compañero hace un rato de la selección masal, que busquemos nuestras variedades de maíz, cosas que se han perdido. Por ejemplo, aquí en la costa cuesta encontrar, siempre hemos querido hacer un banco de germoplasma. Incluso se ha solicitado las instalaciones del ICTA para poder trabajar y hasta el día de hoy pues estamos esperando la respuesta. Hay acuérdense que los híbridos nos han ido ganando. Esa es una. Dos, acá el cambio climático ya se ha mostrado bastante también. Ahí estábamos platicando hace poco con productores y están hasta un poco sorprendidos porque la floración ya no es en el mismo tiempo. Hay tantas cosas que podemos hacer. Como decía el compañero, gestionamos para poder hacer las cosas y poder salir adelante, pero también necesitamos todo tipo de apoyo para poder salir mejor y poder hacer todo esto, ayudar a las comunidades, la conservación de suelos. Por ejemplo, acá venimos dándonos cuenta de hace días de que el río Motagua pues ya está completamente asolvado con todo lo que trae de todos los municipios que recorre. Una pequeña tormenta, ya el río pues está fuera de las tormentas del año pasado. Todas Las Vegas quedaron abajo, pero abajo, porque hay 1,5 metros, 2 metros de arena. Entonces ahorita estamos tratando de buscarle, las agencias de extensión, buscar otra salida, ya que el maíz pues no creemos que nos va a producir lo que hacía antes. Aquí son diversidad de otros cultivos, más que todo permanentes. Trabajamos hortalizas, pero no con el que trabajan ahí en el occidente. Es un poco lo que se trabaja de hortaliza y se busca más que todo ayudar a las comunidades con materiales que sean permanentes para que ellos tengan una mejor producción. Los felicito, la verdad, a cada uno de los expositores. Me encantó todo lo que he escuchado y sigamos adelante. Gracias, bendiciones.
Muchísimas gracias, compañeros, y qué gusto escuchar que es de su interés este y otros temas que son muy importantes para el país, ¿verdad? Había visto que había levantado la mano el ingeniero Rojas, no sé si estará por allí. Muy buenas tardes a todos. Para ver si me escuchan, Héctor. Fuerte y claro, Inge. Sí, se le escucha, bueno, ingeniero. muchas gracias. Para poder, digamos, informar sobre la planificación y la directriz que la Unidad de Cambio Climático tiene en este momento, comentarles que hace aproximadamente un mes la Unidad de Cambio Climático presentó su plan estratégico ante el gabinete del Ministerio de Agricultura con el ministro y los demás viceministros. Y en ese momento se aprobaron varias de las acciones que estamos ejecutando, considerando algunas premisas básicas. Por ejemplo, que la Unidad de Cambio Climático, según el acuerdo ministerial y la competencia bajo la cual está actuando, tiene a su cargo precisamente transversalizar estos temas en los diferentes programas, proyectos que el MAGA impulsa. ¿Qué quiere decir? Que la función de planificación de los proyectos sí es parte de las competencias que la unidad tiene. Reconocemos que la capacidad está en función de la asignación de recursos tanto técnicos como financieros, de los cuales, por ejemplo, la unidad de cambio climático no tiene en el sentido de operativizar proyectos en campo. Sin embargo, parte de la gestión que la unidad de cambio climático está haciendo es poder tomar los proyectos que se están ejecutando y transversalizar el tema. Producto de esto, por ejemplo, ya la unidad de cambio climático ha podido trabajar en 2 proyectos que se pueden presentar ante el Fondo Verde del Clima y que buscan precisamente la obtención de esos recursos para gestionar el conocimiento en la línea de lo que nos comentaban anteriormente. Reconocemos que el conocimiento tradicional y las prácticas tradicionales de los pueblos originarios son importantes y de pronto en estos momentos coyunturales a nivel mundial van a ser de esas técnicas que nos vayan a rescatar de la dependencia que tenemos de insumos externos. Así es que copiamos la sugerencia y también informamos que estamos en esa línea de trabajo. Como ejemplo, en este momento estamos trabajando la adaptación de un proyecto de mangle al sector agropecuario con beneficiarios de nuestros programas y proyectos. Es decir, estamos transversalizando este tema y estamos empezando a hacerlo operativo en territorio con el apoyo de diferentes mecanismos financieros. Así es que esa era mi incorporación. Muchas gracias por las recomendaciones y comentarles que estamos en esa línea y principalmente estas líneas ya están avaladas desde el despacho superior del MAGA. Buena tarde. Muchísimas gracias, ingeniero. Solamente vi que también levantó la mano el ingeniero Edgar Cruz. No sé si logré ver bien. Sí, buenas tardes, compañeros. Saludos. Tocaron un tema muy importante que le compete al Ministerio de Ambiente, los desechos sólidos. Ustedes tienen sabido de que el Acuerdo Gubernativo 164-2021 ya tiene como obligación para todas las municipalidades, acompañados del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Salud, para poder cumplir con ese acuerdo en los primeros 2 años, separar, digamos, los desechos orgánicos e inorgánicos, por lo menos, para luego proceder con una reclasificación ya después de esos 2 años. Esperemos que se cumpla, porque ustedes saben de que el 236-2006 viene desde hace 15 años y no se ha logrado cumplir a cabalidad. Hasta ahora se están ejecutando obras de saneamiento que no se han logrado
al 100% como se quiere, pero realmente es una puerta para que cambiemos. Yo lo he dicho siempre, lo que nos falta, no solo en el país, en todo el mundo, es educación ambiental para manejar bien nuestros desechos sólidos, para lograr mitigar ambientalmente todo daño que estamos causando, digamos, a la biodiversidad y a los recursos naturales. Entonces, yo invito a que todos nos involucremos en ello, pues porque el arma para lograr un cambio es la educación ambiental. Esto se lo he dicho a cuanta persona he podido abordar yo. Se ha hablado con en el 2005, 2006, hablé con una ministra de Educación Ambiental. Ella ni conocía la política de educación ambiental, que ahora ya es una ley de educación ambiental. Yo creo que hay que empujar, digamos, esos recursos que se tienen para lograr cumplir con la educación ambiental, que es inmediato lo que se debe hacer para lograr ganar, digamos, no ganarle al cambio climático al 100%, sino que adaptarnos a él. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no lo podemos cambiar. Entonces nos toca adaptarnos a él, pero cambiando las costumbres negativas que tenemos. Les agradezco la invitación siempre, digamos, a los foros estos. Dejan mucho en qué lograr, digamos, tocar para poder cambiar, digamos, a nuestro país, porque realmente el clima ya lo cambiamos demasiado. Entonces logremos adaptarnos a él. Los invito a que continuemos, digamos, con estas acciones que ustedes están dando a conocer con la agricultura, lograr, digamos, trabajar parcelas demostrativas con curvas a nivel para no seguir perdiendo ese suelo fértil que va a parar a Motagua, que va a parar a todos los ríos que nos rodean. Entonces tratemos de impulsar, digamos, esa técnica de conservación de suelos y la proyección de la coqueta roja para poder lograr recuperar los suelos. Esa es otra alternativa buena que hay. Entonces, invitemos a la mayoría de COCODES a poder invertir, digamos, en estas acciones bastante buenas para recuperar el suelo. Gracias y estamos a las órdenes siempre. Y feliz tarde. Muchísimas gracias a todos por los aportes. Yo creo que cada día es más evidente que todo el tema de combatir o accionar contra los efectos del cambio climático es un entorno bastante integral, ¿verdad? Que no solamente es el sector agropecuario, sino que está el sector de energía, como bien lo mencionaron acá, el sector tanto como tal del medio ambiente, ¿verdad? Así que yo creo que eso, la fortaleza de todos nosotros, ¿verdad? Ya que cada uno tiene experiencia en distintas áreas y otros más que se van sumando a lo que es combatir estos temas en Guatemala, ¿verdad? Así que muchísimas gracias a cada uno de sus aportes y por estar el día de hoy acá y hacer las consultas. Muchísimo, agradezco también a Ignacio por tomarse el tiempo, ¿verdad? Y contarnos su experiencia en temas de investigación, ¿verdad? Muchísimas gracias y esperamos que estos diálogos los vamos a estar realizando aproximadamente cada 2 semanas. Así que en los próximos días les estaría llegando la siguiente invitación y pues están cordialmente invitados todos a participar y realizar sus aportes. No sé si estará por allí Ignacio Salomón, ¿verdad? Para que continuemos ya casi el cierre, ¿verdad? Igualmente invito a la ingeniera Candia Tacán, ¿verdad? Si está en línea, ¿verdad? Para poder dar algunas palabras y ya ir finalizando este evento. Gracias, Héctor. Sí, aquí estoy. Pues buenas tardes. Yo creo que no todos estaban presentes cuando se inició la actividad. Mi nombre es Cándida Tacam. Actualmente estoy coordinando la unidad de cambio climático del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala.
Y realmente estos espacios se están creando y se han venido trabajando con el fin justamente de lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Un ejercicio de compartir experiencias, de dar a conocer las inquietudes y sobre todo desde nuestra área de trabajo ver cómo ir avanzando en el tema de cambio climático. Agradecemos también a las instituciones que están presentes. Hay compañeros del Ministerio de Ambiente, hay compañeros de diferentes instituciones, también direcciones, departamentos, unidades del mismo ministerio. Agradecerles también por estar presentes. Tenemos claro, ya mencionaba el ingeniero Edwin, que nuestro objetivo es transversalizar el tema de cambio climático, es decir, que se pueda tocar este tema en los diferentes proyectos, programas, y estamos en toda la disponibilidad. Agradecemos a los compañeros de las agencias y de las sedes departamentales que intervinieron. Un saludo al ingeniero Oscar. Es un gusto escucharle y saber que estamos en la misma dinámica dentro de la estrategia que el ministerio está tomando. Pues se habla básicamente de dos puntos principales, que es la recuperación de los suelos justamente y el manejo adecuado del recurso hídrico, ¿verdad? Es parte de lo que el señor ministro tiene en agenda y que pues estaremos compartiendo con ustedes. Ya decía el ingeniero Edwin, nuestra función principal es que el tema se hable de manera transversal, pero estamos tomando la estrategia del fortalecimiento institucional, es decir, ampliar todos estos mecanismos para que ampliemos los conocimientos y tengamos una mayor capacidad de poder tomar decisiones en las áreas donde estemos trabajando. Entonces, les agradecemos por haber sido parte de este primer diálogo de este año 2022 y los invitamos a continuar con los diferentes diálogos que se estarán impartiendo. También hacerles ver a los compañeros que estamos trabajando con una serie de talleres regionales. Ya hemos abordado las Verapaces y el Petén y pronto pues estaremos llegando a las diferentes regiones del país. Es parte de la estrategia que estamos tomando como unidad de cambio climático. Tomamos nota de todas las observaciones y esperamos poder cumplir también con lo que nos compete como unidad. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes, que tengan una muy buena tarde y esperamos verlos en los próximos diálogos. Justamente pues se compartieron los links tanto de los estudios que se han realizado en coordinación con el Instituto de Investigaciones, que ahora es el OneCGR. Muchas gracias. Es una alianza estratégica que, como ustedes bien pueden notar, está tomando frutos dentro del plan estratégico. Hay un área piloto en Olopa, Chiquimula, y la idea es este año ir escalando estos territorios adaptados al clima. Entonces, les agradecemos por su participación y esperamos verlos en un próximo diálogo. Que tengan una buena tarde y un saludo del Ministerio de Agricultura. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Feliz tarde, se cuidan. Feliz tarde. Tardes. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Gracias. Feliz tarde. Muchas gracias. Nos vemos en las MTAs. Un gusto, Aldo. Y a todos. Aquí, una cordial invitación a participar en las MTAs. Perfecto. Muchísimas gracias.